Buenas noches. En un momento en el que todos soñamos con lo mismo, volver, les invitamos a reflexionar sobre el presente y el futuro después de la pandemia. Y lo haremos con la sociedad civil canaria. Abordaremos el comportamiento del virus, los motivos por los que estamos mejor que el resto o el porqué de las diferencias entre islas. Un enemigo que no vimos venir, ajeno al sistema económico, pero que agudiza sus propias contradicciones hasta llegar a poner en punto muerto y sin fecha de arranque el motor económico del archipiélago. Un sector que ha traído riqueza, sí, pero también dependencia. ¿Estamos preparados para un repunte? ¿Qué oportunidades se le abre a Canarias con esta crisis? ¿Cómo afectará a las políticas medioambientales o a la cultura? Y lo más importante, ¿qué hemos aprendido? Volveremos. Unos pocos decidirán cuándo, pero está en cada uno de nosotros decidir qué sociedad queremos cuando todo acabe. Con 5 capas de cebolla de rojo. Voy. Y ahora seguimos con esto. Niña, yo creo que yo me voy. Uno de los motivos del confinamiento es intentar detener la expansión del virus con objeto también de poder dar un respiro al sistema sanitario y poder contar con servicios críticos para la atención a la población, ¿no? Desde ese punto de vista nosotros ahora estamos en unas buenas condiciones. Las diferencias posiblemente sean debidos a tal vez la calima que sufrimos aquí muy intensamente, obligó a suspender ciertas actividades colectivas, en Tenerife tal vez alguna de estas no se hizo. Si se hubiera celebrado el Carnaval de Maspalomas en las fechas previstas, pues seguramente estaríamos hablando de una situación muy diferente aquí también. En Tenerife tuvimos el caso del sur, de los turistas en el Hotel del Sur, y tuvimos un foco inicial muy temprano en un niño en La Orotava, en un colegio de La Orotava. Seguramente allí habría casos asintomáticos de otros niños. Igual que en un momento determinado tuvimos algún pequeño pico en La Palma también, después de los indianos en La Palma. En Tenerife las diferencias podrían deberse a que se celebrara el carnaval allí y también a estas 3 o 4 residencias en Faina, en Tacoronte, en La Laguna, en la cual tuvimos bastantes casos. Yo creo que cambiarán, pero quizás esto es una reflexión para el futuro, quizás la consejería disponga más de datos y ya los esté analizando. La verdad es que nosotros a nivel clínico todavía no nos hemos detenido. Hemos llegado a tener 140 pacientes ingresados y pacientes delicados, pacientes muchos de ellos graves. Los medios estaban limitados y en todo momento teníamos que ir controlando mucho lo que se hacía de cara a no quedarnos desabastecidos. Quizás eso ha sido lo más complicado y lo que sin duda alguna más ansiedad ha generado en todo el personal. Canarias en su conjunto nos ha beneficiado pues el haber tomado medidas drásticas, pues diría yo que una semana antes en relación, por ejemplo, que la situación epidemiológica de Madrid. Ha habido una parte de suerte y una parte de buena planificación. Lo que somos islas y por tanto al cerrarse el espacio aéreo y marítimo, digamos, no importamos casos. Los casos vienen
pues están concentrados en aquellos barrios donde vinieron de vuelta muchos estudiantes que estaban en la península. Afortunadamente, incluso en esos momentos de puntes o de repuntes hemos tenido capacidad para irlos atendiendo a todos en tiempo y forma. Obviamente, la única manera de detener un virus de estas características es con inmunidad, y la inmunidad solamente procede del contacto con el virus, la inmunidad natural, cuando se haya alcanzado un nivel de inmunidad grupal significativo, o con la vacuna. Pero como nosotros esperamos que dentro de un año aproximadamente podamos tener una vacuna, no tiene mucho sentido que se infecte un porcentaje importante de la población. Más vale mantenernos y que no muera más gente. El 14 de marzo, el día que cambia el rumbo de vida de todo un país, el día en que renunciamos a nuestra libertad de movimiento con un objetivo común, frenar los contagios, un confinamiento que también tiene consecuencias. No podemos estar confinados el resto de nuestras vidas por nuestra salud mental, nuestra salud física. Sobre todo si tu vivienda es un piso y pequeño, es un riesgo para la salud. Las personas necesitan moverse, las mujeres osteoporóticas necesitan tomar el sol, los diabéticos necesitan hacer ejercicio. Y otro es que se atrasan muchas otras intervenciones y tratamientos médicos. Van a generar emociones negativas, ¿no? Ansiedad, estrés, angustia. También hay otras situaciones, consecuencias del confinamiento, como pueden ser la pérdida de un trabajo, las dificultades de gestionar la convivencia en casa, con nuestra pareja, nuestros hijos. No es que aguantemos un poco más porque así cuando salgamos vamos a estar más seguros, no, es que tiene riesgos el estar en casa, ya no digamos para personas pues con problemas de salud mental, en fin, para los niños. Y ahora coge. Y así está limpita. Ellos han sido los primeros en tener un respiro. No podemos pasear más de 1 kilómetro de nuestra casa y tampoco podemos estar más de 1 hora en la calle. Pero ya solo con coger aire a mí me basta. Nicolás, nos vamos y ya se acabó la hora de paseo, ¿vale? Muy bien, a casa. De la noche a la mañana hemos cambiado rutinas, trabajo, educación, pero volver, ya nos adelantan, será más complicado y lento. El modelo de desconfinamiento que tenemos que empezar a hacer va a ser otra experiencia, nadie lo ha tenido. Y con mecanismos que nos garanticen que si surge un caso, que surgirá, que podemos llevar la trazabilidad de ese caso y descubrir rápidamente a los contactos y aislarlos. Con protección, las mascarillas, los guantes, nos va a costar, nosotros somos de otro carácter, más latinos, más afectuosos. La maldita mascarilla la tenemos que convertir casi en una prenda de ropa interior. Y sobre todo, estar abiertos a que en cualquier momento podamos volver a tener que confinarnos. Y ya nos adelantan que habrá repuntes. Hay que estar viendo los stocks en EPIs, los stocks para la toma de muestras en la PCR, mascarillas, hay que estar controlando y no, digamos, siempre tener stocks suficientes para hacer frente a un brote que vendrá. Tenemos que estar preparados, no nos puede volver a coger ninguna otra pandemia o epidemia como nos ha cogido esta. Como habrá que reforzar también aquellos espacios donde está nuestra población más vulnerable, las residencias.
tenemos que tener test serológicos, test rápidos para aislarlos, tratarlos y evitar que el brote en la residencia se extienda. Tenemos que tener equipos de protección individual para poder hacer un tratamiento y unos cuidados adecuados a los pacientes de la residencia y proteger también a los trabajadores. Extrema precaución y seguridad en el personal que los trata, capacitación, formación. La crisis del coronavirus pues, ha puesto una lupa encima de toda la gestión de estas residencias. Es evidente que algo tiene que cambiar y que tendremos que dejar de separar tanto la parte sanitaria de la parte sociosanitaria. Tampoco podemos esperar y hospitalizar todas las residencias, es decir, las residencias no son hospitales, tampoco son domicilios, hay que buscar una fórmula intermedia. Y mientras el mundo, nuestro mundo, tal y como lo conocíamos, se ha parado en seco, otro, el digital, avanza y se dinamiza. Después del éxito de Corea del Sur y a falta de una vacuna, continúa el debate de si será la tecnología quien nos permita volver a la normalidad. Tiene que haber una app de trazabilidad intercomunicada, es lo que más nos va a garantizar que se mantiene el mercado único y el libre movimiento de personas y de mercancías, que es en lo que se basa la Unión Europea. No hay que olvidar que la Ley de Protección de Datos nos protege, ¿vale? Es decir, ellos no pueden hacer, las empresas o el gobierno no puede hacer lo que quiera con los datos. Sí que saben dónde estoy, pero ellos no lo pueden usar. El que si una persona ha estado en contacto con un infectado sin saberlo, porque ha estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos, automáticamente a través del Bluetooth esta persona es informada de que está en riesgo y entonces se aísla durante 15 días y se somete a un test PCR. La gente piensa más en me van a vigilar, en qué lado voy a estar, ¿no? Pero al final lo que hay que pensar es, oye, mira, si todo esto me va a ayudar a estar más sano, a intentar contagiar a menos personas, a que no me contagien a mí. La app va a ser voluntaria, va a ser anónima, no se van a poder utilizar los datos personales de la persona, va a borrarse una vez termine la pandemia. Me mandáis la parte grabada en vídeo, yo las monto todas. La misma tecnología que nos ha ayudado a sobrellevar el confinamiento, algunos a mantener el trabajo o a dar continuidad a la educación, pero que también podría cambiar rutinas y hábitos de consumo. Y aquí está otra de las paradojas de esta crisis. Sus productos y lo puedes reservar mediante la aplicación. En un solo mes muchas personas y familias descubrieron que comprar por internet no es difícil, tecnológicamente no supone un reto, es cómodo, te lo llevan a casa y esto puede significar que cuando nos desconfinemos, pues los hábitos de compra hayan cambiado y con eso hayan dejado caer pues a mucho pequeño comercio local. Yo lo que creo, siempre pienso que lo que hay que hacer es adaptarse. A mí lo de las amenazas, yo lo que creo que no debemos quedarnos siempre con el mismo tipo de actividad. Adaptarse es lo que intenta esta pequeña empresa canaria con más de medio siglo de historia, famosa por sus bocadillos y embutidos, tiene 4 establecimientos y 25 empleados. Con el estado de alarma se vieron obligados a cerrar por primera vez en 57 años. Son familias, son nóminas que dependen de ti y bueno, hay una gran incertidumbre. A la 5ª semana deciden abrir por primera vez de manera online, solo pedidos a domicilio. Y ahora mismo se ha sacado de los expedientes estos de regulación de empleo temporal 4 empleados y ahora vamos a sacar a otra persona. Entonces la idea sería, a medida que vaya subiendo la facturación, pues ir sacando a mayor personal. Seguramente esto ha llegado para convivir durante este año próximo y ya cuando volvamos a una situación normal, por supuesto que será una nueva línea de negocio que tenga la empresa, aparte de las ventas presenciales. Lo principal que un emprendedor tiene que tener es amoldarse, ¿no? No ser rígido, sino ser flexible, ¿no? De, oye, pues tienes esta situación, pues ahora tienes que afrontar esta situación. Canarias es la 7ª comunidad de España en número de empresas, más de 150.000. Los expedientes de regulación temporal de empleo son una de las principales medidas de apoyo al tejido empresarial. Ya se han tramitado casi 30.000 en el archipiélago, que afectan a unos 200.000 trabajadores. Yo diría que es la crisis
más grave que ha experimentado la sociedad humana en los últimos 100 años. Y lo dice alguien que lleva encima 5 crisis en sus 80 años. Es Óscar Bergasa, doctor en economía, jurista, sociólogo y director de la Cátedra de Economía Canaria. Habrá que pensar que el año 2020 es un año perdido desde el punto de vista de la actividad económica. Por lo tanto, es un año que va a haber que financiar íntegramente. No hay forma humana de hacer frente a una situación de esta naturaleza, como no sea con las medidas que se están adoptando. Garantizar ingresos a la población que no tiene ninguna posibilidad de obtenerlos, la educación, la sanidad, los transportes, etcétera, y eso necesita claramente que se aumente el gasto público. Por lo tanto, es absurdo que alguien pueda plantear en este momento que hay que tener cuidado con el déficit público o que hay que tener cuidado con la deuda pública, porque eso es como decir, oiga, hay que tener cuidado con respirar porque se puede gastar el aire y si se gasta el aire nos morimos todos, pues esto es igual. Claro, esto es un factor exógeno al sistema capitalista, es un enemigo que viene de fuera, biológico. Lo que pasa es que, claro, agudiza las contradicciones del propio sistema. Y ahí es donde el proyecto europeo tendrá que demostrar su razón de ser. Europa es mucho más humana y solidaria ahora de lo que era cuando la crisis solo estaba en Lombardía, en Italia y en España, ¿no? O actúa Europa de forma absolutamente cooperativa y coaligada o no tiene sentido. La Comisión Europea decía que el presupuesto europeo será el buque nodriza de Europa, una expresión preciosa, ¿no? O sea, nos va a alimentar a todos, ¿no? Y los que llevamos años clamando para que la economía canaria se diversifique y sobre todo para que se apueste por otras opciones posibles e importantes, bueno, pues deberíamos decir que esto estaba cantado, que podía ocurrir, que una crisis de estas características podía llevarnos a una parálisis económica prácticamente sin precedentes. Transmite tristeza, ¿no? Tristeza saber que decenas de miles de personas no pueden trabajar en estos momentos, que probablemente estaremos muchos meses sin trabajo. En el caso de Canarias, con un 35% del PIB, un 40% del empleo, va a afectar pues, a múltiples sectores y desde luego viviremos con momentos complicados en cuanto al trabajo, a los ingresos y pensar en todo ello pues da un poco quizás de miedo, ¿no? Bueno, las previsiones que tenemos no son muy positivas, ¿no? El sector es uno de los que más está siendo afectado y nosotros ahora mismo estamos más enfocados en el cómo que en el cuándo. Si consiguiéramos que la Unión Europea conservara sus fronteras exteriores y se articulara el famoso pasaporte verde de inmune al virus porque ya lo has pasado y los turistas vinieran con el PCR hecho y con un certificado de alguna manera europeo, sería un mundo perfecto. Y si alguien le dice a la canciller Merkel que en Canarias tenemos menos coronavirus que en Alemania, igual la convencemos. Y si le contamos a la canciller Merkel que nuestro sistema sanitario está preparado para cualquier eventualidad, igual la convencemos. Tendríamos que conseguirlo dando pasos, claro, de que desde el lado nuestro garanticemos los test y la trazabilidad de casos cuando aparezcan, que los hoteles tengan protocolos claros de seguridad biológica. Y si se toman los protocolos y hay un idioma común entre la turoperación, las líneas aéreas y los hoteles, podemos hablar de que podemos tener clientes internacionales también en un periodo corto. Por lo tanto, como digo, no estamos enfocados ahora mismo en ponerle una fecha, estamos enfocados en poner unas condiciones. Hasta que eso ocurra, el sector pide medidas para contener el impacto de la crisis.
El nivel de ingresos es cero y luego tenemos que tener en cuenta que todo el mundo tiene prisa por abrir, pero yo me pregunto, y hay que tener la cabeza fría, ¿abrir en qué condiciones? Porque no solamente es abrir para no arruinarte, ¿no? Ya bastante arruinados estamos ahora, como si nos hacen o nos obligan a abrir sin tener una capacidad o sin tener los aeropuertos abiertos. Con cero ingresos tenemos que pagar nuestro IBI, nuestras tasas municipales, etcétera. El que quiera reformar tendrá que pagar un impuesto de construcción, y lo que venimos a pedir es que en un momento de cero ingresos se nos ayude reduciendo parte de estos IBIs. No podemos pretender que las empresas pueden seguir aguantando el pago de hipotecas, el pago de proveedores, cuando ni siquiera los turoperadores nos están pagando. Turoperadores que traen al 60% del turismo que llega a Canarias. Preocupa también el futuro de las compañías aéreas y de la conectividad. Nosotros entendemos que van a caer muchas líneas aéreas ahora, va a ser muy complicado el tema de la conectividad aérea en un futuro cercano. Vemos que los hoteleros no hemos cobrado de la turoperación las facturas de enero, febrero y marzo. Para que vuelva a reactivarse el mundo turístico es necesario que pervivan tanto turoperadores como aerolíneas. De hecho, muchos países están salvando, acudiendo al rescate de sus líneas aéreas consideradas de bandera. España también lo está pensando, ¿no? en esos créditos blandos también a Iberia, o también supongo que el tema de Europa. Entiendo que los expertos que forman parte de la consejería diseñarán sistemas y procedimientos que podamos implementar que nos ayuden a afrontar ese nuevo escenario. Pero clarísimamente nuestro modelo es un modelo de sol y playa, triunfador, líder turístico, y en un futuro seguirán viniendo fundamentalmente por el clima, es la motivación, es lo que les motiva. Y hasta que ese momento llegue, hasta que el turismo vuelva, hay quien aprovecha para recordarnos que este mundo también es de ellos. Tenemos que entender que los ecosistemas no se regulan por 2 semanas, un mes o incluso 2. Los ecosistemas necesitan más tiempo. Ahora bien, es verdad que nuestra presión en el medio disminuye porque no estamos, y por eso vemos esas imágenes pues tan llamativas de delfines acercándose a la costa, ballenas que generalmente circulan por Canarias pero que no las vemos porque van muy afuera, pero ahora al haber una ausencia de ruido submarino pues se atreven a venir más cerca de la costa. Lo mismo pasa en tierra. También tiene efectos negativos, porque evidentemente las especies invasoras que nosotros controlamos con la actividad de muchísimas personas que trabajan para regular esa actividad, pues ahora mismo están campando a sus anchas por Canarias. En términos de contaminación atmosférica, el impacto es grandísimo. ¿Por qué? Porque los gases que provocan contaminación atmosférica, al igual que algunos aerosoles, provienen de la actividad industrial en las ciudades y el tráfico. Al estar confinados, pues ese tráfico se ha reducido al mínimo y la calidad del aire en las ciudades de Canarias, las principales ciudades como pueden ser Santa Cruz o Las Palmas de Gran Canaria, se han reducido entre un 70 y un 80%. La sociedad está cada vez más concienciada y la sociedad quiere de verdad pues un mundo más sostenible, pero luego también tengo que ser un poco más pesimista. ¿Por qué? Porque también soy consciente que la realidad económica es quien manda. Lo que más preocupa a los gobiernos es reactivar la economía, y espero que de verdad no sea a través de combustibles fósiles. Canarias pues de verdad tiene ahora una oportunidad para diversificar esa economía, no solo basada en el turismo, sino en un turismo sostenible, en economía circular y además en economía azul. Nosotros tenemos un conjunto de recursos naturales valiosísimos, aunque algunos piensan que no, pero bueno, allá yo, valiosísimo, biodiversidad,
paisajes, recursos ambientales. Nuestra economía depende de lo que depende, tenemos que estar orgullosos de que dependa de eso, tenemos que trabajar para que hayan otros negocios y otros sectores que también avancen y por eso estamos trabajando todos, yo creo, tenemos que ir poco a poco diversificando, eso es verdad. Tenemos el Instituto de Oceanografía Cambio Global, tenemos el Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Español de Oceanografía, Plataforma Oceánica de Canarias, Banco Español de Algas y podría seguir con muchísimas más instituciones que tienen un potencial en economía azul en Canarias. Es real que tenemos un monocultivo del turismo, se puede decir que depende, un 40% del empleo depende del turismo. Ojalá hubiese otros sectores, y nosotros estamos a favor que existan otros sectores que tienen de la economía y del empleo, pero dependerá de su capacidad de competitividad. Lo que tenemos que hacer es crear conocimiento para dejarlo en Canarias y que repercuta en la calidad de Canarias. Si queremos transformar nuestra economía a 10, 15, 20 años vista, tenemos que pasar, por ejemplo, a invertir un 8% del PIB en educación. Vivir de acuerdo con un patrón que nos permita asegurar que los recursos, nuestros recursos, se van a mantener hacia el futuro. Y todo en una comunidad Canarias que ya arrastraba los peores indicadores de pobreza severa y riesgo de exclusión social y que espera con preocupación un nuevo pico. Nuestro pico va a llegar dentro de 4 o 5 meses a nivel social como mínimo. Entonces no podemos hacer una estimación porque lo que se está viendo ahora es que cada día se agrava más y más la situación de muchísimas personas. Entre el paro, entre las mayores dificultades de las familias que ya venían con pobreza severa y con exclusión social de antes de que llegara el COVID-19. Se van haciendo medidas, pero no son suficientes. Siempre hay personas en la calle, siempre hay colectivos que se quedan sin algún servicio que es esencial. Todas las situaciones han empeorado, pero se han añadido otras, pues personas que trabajaban en la economía sumergida, como ya saben o ya se ha dicho, que ahora ya no tienen ese trabajo, las empleadas de hogar y muchas más personas afectadas por los ERTE, muchas más personas, y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Los cambios sociales que favorecieron que en el 2008 la crisis tuviera la salida que tuvo, una salida hacia más desigualdad, llevaban gestándose desde los años 70 en las democracias europeas y había autores que desde los años 70 estaban diciendo, cuidado, estamos retrocediendo en derechos sociales. Es Eugenia Cardenal, profesora de Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadora especialista en desigualdad y precariedad. Teme que ante esta nueva crisis se vuelvan a cometer los mismos errores. Tenemos que aprender a definir muy bien qué significa quedarse atrás, porque el problema de la crisis del 2008 es que se ofrecieron salidas en las que un sector de la población tenía que salir digamos, renunciando a derechos sociales que se consideraban básicos, ¿no? Digamos que hubo unos perdedores de la crisis que pudieron más o menos remontar, pero después hubo otros perdedores de la crisis que no pudieron, ¿no? Porque las estructuras de apoyo de derechos sociales se debilitaron y también porque asumimos todos, interiorizamos que había que buscarse la vida, y buscarse la vida es un planteamiento muy individualista, es un planteamiento muy de sálvese quien pueda. Si ahora se repiten esas soluciones, es muy probable que esos abismos sociales sean aún mayores. Y ese malestar social que se generó entonces se profundice más todavía en él. Y eso tiene consecuencias para la vida cotidiana y también tiene consecuencias políticas muy importantes. Por ejemplo, parte de la desafección política que vivimos tiene que ver con la falta de confianza en un sistema que no protege, en un Estado que no protege. Vamos a vivir un momento de gran debate público sobre cuáles son los caminos a trazar. No va a ser tan sencillo como en 2008, donde se tomaron medidas, digamos, de corte muy economicista, muy neoliberal, con muy poca discusión. Me produce congoja el contemplar cómo reaparecen esos fenómenos de odio, porque no se trata solo de oposición política o de conflicto político, se trata de odio. La pelota en el tejado de los políticos, pero también la pelota en el tejado de cada una de nosotras y nosotros como ciudadanos, es arrimar el hombro para construir ese relato y hacer de lo que viene ahora una sociedad mejor.
Pues sí que nos sobrecoge, ¿no? El silencio sepulcral, ¿no? que existe, porque incluso antes de las funciones o los ensayos existe ese silencio, ¿no? Este absoluto vacío, ¿no? Y la realidad es que nadie tiene una solución. Se está hablando de poner mamparas intermedias de la butaca, reducir los aforos, dejar 2 butacas en medio, quitar una fila entera, cuando hay un concierto de jazz modelo cabaret, es decir, poner mesas en las que te puedas sentar y tener una distancia, pero todo esto son cábalas. Manteniendo la calma, hablar con todos los productores y moviendo fechas hacia adelante. Esa es nuestra estrategia por ahora. Como si fuera una especie de dominó, de estas piezas de dominó que caen hacia adelante, de mover hacia adelante toda la programación para que no afecte a las compañías que tengan la misma cantidad de negocio que tenían principalmente antes, y nosotros nos tendremos que reinventar como espacio si al final tenemos que reducir nuestros aforos. Imagínense un cuerpo de baile de 30 bailarines en un espacio cerrado, saltando, sudando. ¿Cuáles van a ser las circunstancias? ¿Podrán los actores hablar en escena? ¿Habrá mamparas para los actores? O sea, que es una cosa que todavía es muy compleja de poder decidir, ¿no? Nosotros tenemos 943 butacas, un tercio podrían ser unas 300 pocas. Negociando caché, pensando en la industria local, que es lo que nosotros nos vamos a apoyar, sí tendría cierto sentido. Tendríamos que hacer muchos números, muchos números, y todo el mundo tendrá que ajustarse, pero vamos a luchar por eso. Ese sería el brindis que yo le pediría a la sociedad, ¿no? Oye, estos también son parte de nosotros, vamos a verlos, ellos también tienen unos proyectos impresionantes, y este sería para mí el gran éxito del Teatro Guyás, que la gente pudiese venir a ver al Teatro Guyás producciones canarias potentes. Muy raro, recuerda muchas vidas, y lo que es peor, muchas muertes. Canarias cuenta con más de 3.000 empresas culturales que generan más de 26.000 puestos de trabajo, un sector acostumbrado a que las crisis le coloquen siempre en el gallinero. Bueno, se enfrenta a algo nunca visto, una crisis que nadie la esperaba, nadie se la imaginaba, y por lo tanto el sector está preocupado. Es Juan Salán, productor musical, vive de juntar a mucha gente en grandes espectáculos y festivales. Saben que ellos serán los últimos en volver. ¿No? Cientos o miles de personas. Por lo tanto, nuestro proceso va a ser un poco más lento que el resto de la actividad normal, ¿no? Creo que este año, el 2020, va a ser un año perdido. Lo que sí sé es que otros países como Francia o Alemania declaran a la cultura como una actividad de interés general, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, ¡ya! Toda actividad que se dice cultura es importante, la gente en casa lo ha podido comprobar en estos días, sin series de televisión, sin conciertos online, sin vídeos musicales, sin libros, es todo mucho más fácil, ¿no? Nosotros vivimos de vender entradas y los conciertos online, los streaming están muy bien, como un detalle más dentro de ese mundo, ¿no? Pero un concierto en directo es un concierto en directo. Inventarse es una palabra fácil, pero es difícil de llevarla a cabo. Pero creo que es el momento de asociarse y de hacerse fuerte, ¿no? Yo creo que en la unión está la fuerza, ¿no? Y que de esa forma se conseguirán mejores objetivos y sobre todo uno, y el más importante, que es que la cultura sea un bien de interés general. Soñar con que volveremos con muchas ganas, que con muchos deseos de ver teatro. El mundo turístico hay que darle valor por lo que aporta, por lo que hace, y no somos responsables de lo que no hacemos o de lo que no podemos hacer. Se debe invertir en sanidad, se debe cuidar mucho esto que es patrimonio de todos, es nuestro mejor patrimonio como sociedad, y se debe invertir más también en investigación.
Pero que esto de verdad se convierta en un antes y un después del apoyo de la ciudadanía a la ciencia en general. Y hay que reforzar el sistema público entero, el de sanidad, el de educación y el de servicios sociales, para que la sociedad pueda avanzar. Después somos respetuosos con lo que nos dicta el gobierno, somos muy rápidos para criticar, pero después somos los primeros que metemos la pata. Somos un sector luchador, imaginativo y creativo, y por lo tanto, con esas condiciones estoy seguro que más tarde o más temprano saldremos adelante. Uno de los retos más interesantes para las autoridades va a ser construir un relato aglutinador, un relato integrador. Enseñar a la sociedad canaria a pensar, a reflexionar críticamente y a comportarse con libertad. Yo creo que lo que hemos sido, no, seguro. O sea, seremos otros. ¿Mejores o peores? Hombre, yo tiendo a ser optimista y yo creo que mejores. Yo espero que mejores.